vos sabés que podés encontrarnos a través de la 93.9 también como @radiounza, allí por las redes sociales. Y te decíamos que hoy íbamos a estar hablando de astrología también, así que ¿con qué seguimos, Pablo? Está bien, señor presidente, pero pareciera que está de moda, para resumirlo mucho, ser facha o ser anti-woke, porque todos y todas somos wokes ahora. ¿Quiénes son? Decir todas es woke, la emergencia climática es woke, la igualdad entre hombres y mujeres es woke, los derechos de las mujeres son woke, ser gay, trans y lesbiana es woke, ser hombre blanco y heterosexual no, ¿eh? Falta, que te hace falta, me da ternura, cómo lloras. La UNO es woke, Y los sindicatos son woke, pagar a impuestos Matías es woke, un Gesling, hospital al es woke. licenciado Matías Gesling, que viene con esta propuesta más que interesante, que es abordar el periodismo desde la astrología, ¿no? ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo andás, Maru? Bien, bien, acá viendo un poco de hoy, ¿no? Algunos temas que vamos a ir tratando en torno a nuestra realidad, vamos a decir, planetaria o mundial, ponele. Bueno, ¿o no? recordemos a la audiencia que esta columna está llamada Wokismo Pop, está basada en un contenido que produzco con la cuenta @astronauta_xyz, Sí. donde analizo tendencias actuales, políticas globales, desde el simbolismo del análisis astrológico. ¿Y por qué wokismo? Principalmente alertando sobre la expansión del neofascismo y el tecnofeudalismo que vienen sucediéndose en los últimos años, que son fenómenos que amenazan así básicamente el futuro de la humanidad del planeta. Seres humanos, de ¿no? ser Sobre como todo personas. poniendo en jaque, ¿no?, la idea de un mundo más justo, ¿no? Ujú. Estamos armando en Salta con un grupo de gente una comunidad woke, así que el que quiera sumarse, los invito a seguir la cuenta tanto en Facebook como en Instagram, @comunidad woke Salta. Donde estamos desarrollando el concepto, ¿no?, y la idea del wokismo vinculado a la justicia social, la inclusión, los derechos. Y también para quienes les interese comprender un poco más de estos ciclos de los que hablamos acá en la columna de Joyita Norteña, desde la perspectiva astrológica pueden seguir la cuenta @vector de futuros, donde explico también en qué consiste esta metodología que integra las herramientas del análisis y la planificación de las ciencias sociales con el análisis astrológico, y cómo esto se puede aplicar a proyectos, emprendimientos, negocios, estrategias políticas, ofreciendo una consultoría para trazar caminos sólidos hacia el futuro, ¿no? Ese es como el paquete de presentación Bien. de dónde viene Wokismo Pop, esta columna de astronauta. Bien, y hoy yo explicaba también un poco antes, y también como para traer a quienes están o nos siguen, o esto les suena como muy raro, esto se sustenta en el marco de los estudios culturales, de los estudios del futuro, ¿no? Estas formas. También, y bueno, y para quienes cuestionan, critican, bueno, abran un poco la cabeza con estas nuevas miradas, porque se van a ver desbordados, inundados por estas nuevas miradas en los próximos años, principalmente por el mismo simbolismo astrológico, ¿no? Sí. Y hoy nos trae para hablar un poco, y teniendo en cuenta esto porque está bueno, por un lado, tratar de fundamentar y argumentar una mirada que tenga, ¿no?, un enmarque metodológico y, si querés, cientista y cientificista, o científico, de acuerdo a cómo quieras pararte frente a la ciencia, ¿no? Que cada vez está siendo más cuestionada en su voz autorizada, que es algo también que viene sucediendo en los últimos años y que también se va a potenciar, ¿no? Este cuestionamiento sobre la verdad, que ya ni siquiera hablamos de posverdad, Claro. sino que vamos a hablar de verdades subjetivas, ¿no? O sea, va a empezar a primar cada vez una verdad más individual, y tiene que ver un poco con lo que empieza a pasar ya este fin de semana, que es el cambio del simbolismo astrológico de Neptuno, del planeta Neptuno como elemento astrológico, que cierra su ciclo por el zodíaco después de 165 años e ingresa al primer signo de la rueda zodiacal, que es Aries, con el simbolismo que trae. Y Claro. Aries tiene que ver con el individuo, con la individualidad, ¿no? Piscis tiene que ver con la espiritualidad, la sensibilidad social, la empatía, lo masivo, el océano, son quizás conceptos, ¿no?, que tienen que ver. Y durante estos últimos, Neptuno, al ser uno de los planetas más alejados del Sol y de la Tierra, en estos ciclos que hace
astronómicos y también astrológicos, se demora 165 años, ¿no? O sea que estamos cerrando una etapa de 165 años. Como un montón, ¿no? Que es mucho tiempo, y si uno, y lo que hacen los astrólogos mundanos es irse a ver qué estaba pasando en ese momento en la historia, lo que nos habla en esta transición de Neptuno en Piscis a Aries, de situaciones de guerra y sobre todo vinculadas a la religión, ¿no? Y qué estamos viendo en este momento, recién veía unas últimas noticias, lo que está pasando con Palestina, ¿no? Claro. Que si bien se había calmado un poco, ahora se está desarrollando una nueva situación de cuestionamientos por la misma población de Gaza con la estructura de Hamas, que, bueno, ¿no? Cómo se atraviesa ahí el fanatismo religioso, por un lado, no tanto de Israel como de Palestina, no hoy concentrado en lo que está sucediendo en Gaza, ¿no? Aries está vinculado a la guerra, ¿no? Está regido por Marte. Marte tiene toda una construcción mitológica, porque para poder también hablar y entender mucho el simbolismo y la simbología astrológica, hay que saber de mitología, ¿no? Tanto griega como romana, y cómo aparecían esos relatos míticos para entender y tratar de hacer esa articulación del simbolismo. Bien, bien, eso está buenísimo. Además, pensaba en Marte, bueno, es una época muy cruda la que ya se viene anunciando desde hace tiempo. Quienes siguen quizás las cuentas astrológicas de lo mundano en relación a los vínculos, bueno, que es como lo más conocido, se hablaba, ¿no? De lo que está sucediendo en este momento ya. Bueno, Neptuno cuando estuvo en Piscis, y esto también es como para que te permite, ¿no? Como que te da de alguna manera más fundamentos para los escépticos de la astrología. Cuando Neptuno entró en Piscis, Francisco o Bergoglio fue coronado papa, ¿no? Bien. Piscis está vinculado a la religión. Bien. Y durante las últimas veces que fue, no sé, hace 165 años, hace 500 años, el tránsito de Neptuno en Piscis siempre mostró, ¿no? Como situaciones de alguna manera, no te diría revolucionarias, pero que de alguna manera cambiaron ciertas miradas de las construcciones más estructuradas de la religión. Bien. ¿No? Y yo vengo hablando de esto, de Francisco como el Papa Woke, ¿no? Claro. Fue acusado por toda la ultraderecha, ¿no? Y el neofascismo europeo y estadounidense, con todos los posicionamientos que fue tomando Francisco durante su papado, vinculado a el colectivo LGBT. Sacó una encíclica muy trascendental, que es Laudato Si, que habla del cambio climático, ¿no? Posiciona a la Iglesia como un actor determinante en este apoyo para cambiar la situación al que nos está llevando el capitalismo. Bueno, tuvo posicionamientos contra el capitalismo, habló contra las políticas que repelen inmigrantes, ¿no? Bueno, fue tomando todas esas posiciones, entonces fue calificado como el Papa Woke, ¿no? A pesar de que en Argentina venía, ¿no? De ser cuestionado, si querés, por el progresismo, por el peronismo, sobre todo en sus enfrentamientos. Y haber tenido sus enfrentamientos con el kirchnerismo en su momento, donde el kirchnerismo avanzaba con medidas, si querés, progresistas, como el matrimonio igualitario. Bueno, en ese momento Bergoglio declaró la guerra santa al matrimonio igualitario. No tuvo posicionamientos a favor en ese momento de las comunidades originarias. Bueno, hubo como diferentes temas de la agenda de Argentina, de la agenda woke en Argentina, si querés, que a nivel internacional tuvo otro rol y otro papel trabajando precisamente esas temáticas, ¿no? Hoy incluso tenemos dentro de las mismas estructuras religiosas organizaciones que son abiertamente LGBT, ¿no? Y católicas. Entonces, esa redefinición y ese cambio va hablando un poco de cómo este tránsito de Neptuno en Piscis en los últimos 15 años fue trabajando y desarrollando y desarmando estructuras muy fijas que había en el catolicismo, y por el otro también fue generando este boom o esta explosión de la espiritualidad y de los gurús, ¿no? Si uno ve estos últimos 15 años, cómo han aparecido terapias, prácticas, rituales, comunidades, a nivel global y sobre todo a través de las redes sociales, vinculadas a esta idea de la espiritualidad, la astrología, una de ellas, ¿no? Claro.
Que bueno, también ahí se empiezan a mezclar, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, también la construcción de nuevos mitos, si querés, incluyendo, no sé, desde el terraplanismo, la recuperación de y construcción de grandes montajes fenomenológicos y teorías conspirativas, ¿no? Que también opacan mucho, si se quiere de alguna manera, herramientas que son válidas dentro de terapias o construcciones, ¿no? de abordajes terapéuticos de las emociones, pero desde la construcción, desde la espiritualidad. Todo esto se lo debemos a Neptuno pasando por ahí, pero que al mismo tiempo se disuelve, ¿no? Y se mezcla con un montón de emergentes que no siempre tienen quizás como un fundamento más sólido, Claro. o una experiencia, si querés, de abordaje curativa, Claro. ¿no? Otra cosa que pasó con Mirá. Neptuno, y ahora también durante estos últimos años que se sumó Saturno, tiene que ver con, bueno, ¿no? Como incluir estos mundos a los que quizás desde nuestra racionalidad no tenemos acceso, como por ejemplo las drogas y el uso de los hongos, ¿no? Claro. Y está muy en boga la psilocibina y un montón La psilocibina sí para de, tratar temas de adicciones depresivos, de y adicciones, depresivos, sí. pero no como incluir, bueno, no sé, la legalización de alguna manera de el consumo recreativo de la marihuana, ¿no? Bueno, como se fueron avanzando, como todos estos temas que rige Piscis y Neptuno, pero sobre todo vinculado a la cuestión espiritual y de la religión. Bien. A partir de este fin de semana cambia ese simbolismo, ¿no? Y todo esto que se venía configurando, ¿no? Como con empatía, si querés, o con esta mirada más sensible sobre los otros desde la espiritualidad, va a empezar a cambiar y generarse y va a tener estos tonos más potentes vinculados a estas situaciones de guerra, ¿no? A Aries, que en general se dice que cuando uno de estos planetas que están más alejados, que tienen como un simbolismo mucho más potente y más colectivo, cuando cambian de domicilio, bueno, o sea, se van con una manifestación muy fuerte y llegan con una manifestación muy fuerte, ¿no? Hoy, y bueno, no sé, en estas últimas 24 horas, para quienes siguen noticias, redes, en Europa se está hablando de prepara tu cartera con los elementos básicos porque se viene la guerra. Sí. ¿No? Entonces, Sí. el fanatismo no solamente va a ser vinculado a lo religioso, sino también a lo filosófico y a lo ideológico, ¿no? Hoy, bueno, vemos cómo Trump, Milei, todo el eje fascistoide de América va avanzando, ¿no? Ideológicamente lo vimos el lunes con el video que sacó el gobierno vinculado a el 24 de marzo. Tal cual, ¿No? sí. O sea, cómo... Y lo que está pasando también en el Congreso de la Nación en torno a los derechos de los niños por nacer y cómo se quieren retroceder con leyes ya consensuadas, aprobadas, ¿no? Mostrando y volviendo a diálogos saldados. Bueno, entonces, todas estas situaciones, en lugar de lo ideológico, ¿no? La posición ideológica y si querés como incluso hasta como el fanatismo ideológico, va a obturar posibilidades de diálogo respecto a esto, de por qué volvemos a trabajar lo que ya estaba saldado o no, porque aparte viene acompañado de otros, de otros movimientos del simbolismo astrológico que, bueno, nos está hablando como de posiciones más duras y de un enfrentamiento, o sea, como la grieta va a ser un poroto al lado de lo que se va a empezar a construir. Ya lo vimos con las situaciones de violencia que genera la misma Patricia Bullrich en la represión, ¿no? Ayer de vuelta, mostrando. Entonces, como todos esos elementos. Yo les decía, como en algún momento que vine, que la última vez que para Argentina Neptuno estuvo en Aries fue la batalla de Pavón. Sí. ¿No? Donde se da la traición de los supuestos federales en manos de los unitarios y empieza ese proceso de construcción de la nación mitrista, ¿no? Absolutamente liberal, ¿no? Que, bueno, genera muchas de las bases que tenemos hoy en las que se discuten estos modelos de país. Claro.
Tal cual. Entonces, bueno, estos son Tal como cual. elementos para recuperar de la historia y poder analizar. Hoy, con lo que está pasando hoy, digamos. Y, em, ¿Y por qué el Papa en esta, como una noticia importante, ¿no? Bueno, porque venimos porque el escuchando, Papa- además, hace mucho de su salud, Bueno, y... lo decía en otro lado también, bueno, esto de, bueno, que si bien el Papa mejoró su salud ahora, bueno, ¿no? Uno mejora siempre antes de partir. Mirá, Entonces, claro. nada, lo que vienen diciendo desde diferentes análisis es que, a ver, el tránsito de Neptuno en Piscis que termina este fin de semana, pero que después, o sea, va a haber como un momento de ida y vuelta, porque entra a Aries, después por un movimiento de retrogradación vuelve a entrar en Piscis, o sea, va a haber ahí como una cuestión, si querés, de ida y vuelta, también como en lo que sucede Sí. en la realidad. Bueno, lo que se está hablando es esto, o sea, termina el modelo eclesiástico instalado por Francisco, termina, y el modelo de la iglesia en tanto estructura como estaba construida también. Claro. Entonces, ¿pero por qué? Porque este último paso del planeta Neptuno por el signo de Piscis, lo que está hablando es de finales, ¿no? Claro. Y finales de estructuras que se diluyen para dar inicio a algo A nuevo. otra época. ¿No? A otra época y a otro periodo. Ujú. Quizás ya muchos los fanáticos más de las predicciones y de, Viene el Papa y de la Negro. profecía están hablando del Papa Negro, no sé si lo vimos ya. Yo me voy a asustar, te digo, en ¿no? imágenes. Porque ahí se Que está, nada, se está comprobando una que es- predicción de... que es la profecía de Nostradamus. Ay. Hay posibilidades, que hay la alguien hace. que sea... Sí, ese Papa. ese Papa que estamos no, viendo ese en las Papa, ese redes arzobispo sociales es un arzobispo. que se llama Peter Turkson, es el cardenal de Ghana, África, de 76 años, que se perfila como uno de los más opcionados a convertirse en el nuevo Papa Negro, predicho por Nostradamus para reemplazar al Papa Francisco, que, bueno, no está tan bien de salud y también de lo que se habla, más allá de si se va a producir una muerte inminente o no, que de última instancia es algo que no importa tanto como al análisis astrológico, sino que puede renunciar, ¿no? Ya Claro. lo hizo el anterior Papa Benedicto, o sea que este Papa puede también renunciar al papado. La predicción dice, ¿no? Primero vendrá un papa extranjero, Benedicto, porque era alemán para Roma. Luego un papa viejo. Aparte, no nos olvidemos que venimos de un papa neonazi, ¿no? Un papa con antecedentes de fascismo dentro de su historia personal y de su militancia dentro de las SS y las Juventudes Criterianas, ¿no? Claro. Ese fue el papa de la época anterior a Francisco, A Francisco. de Neptuno pasando por Acuario. Que también duró más o menos Francisco una como de cantidad. transición. Francisco ¿no? de cierre. De cierre. De un ciclo de la iglesia. Bueno, pero esto si vos lo querés configurar ahí con el Papa Negro, y bueno, el Papa Negro entraría ahora ya al final. Porque lo que también se analiza es esto, o sea, como la salida de un planeta, de un signo, ¿no? Carga todo, si querés de alguna manera, lo que está dejando ese signo, depende obviamente de qué planeta, con Plutón, cuando sale de Capricornio y entra a Acuario, nos deja Trump, ¿no? O sea, Trump representando a nosotros que nos dejó a Milei, representando todo lo indigno del simbolismo y de la conceptualización, de las significaciones de Capricornio, ¿no? Claro, Capricornio de la es estructura. el machismo, o sea, más allá de que tiene sus cosas, si querés, como más positivas en simbolismo, también es el patriarcado, el machismo, la violencia desde el poder. Bueno, Sí. todos los elementos no me que llevo uno, bien con Capricornio. te todos quiero. todos los elementos que uno ve en Trump están representados en ese simbolismo, ¿no? Plutón, decía un astrólogo, nos dejó a todos los muertos vivos, ¿no? Todas estas momias ideológicas, y al mismo tiempo son los locos que hoy están conduciendo el barco mundial y que nos vamos a estrellar, o sea, no... Hay que estar preparado, o sea, de una u otra manera, como estos devenires hasta donde hemos llegado como humanidad, bueno, nos está hablando
de que necesitamos un nuevo comienzo. Ahora lo que está en disputa, y también un poco pensando en un concepto que me parece interesante, que es la futurización de la modernidad. Nosotros estamos viviendo en un futuro. Ya estamos en un futuro que fue imaginado y que fue construido en la modernidad y en la posmodernidad, ¿no? Hoy ya ni siquiera somos post, estamos viviendo este futuro distópico con situaciones que, si bien no es que estamos todos intoxicados, no sé, por el gas o lo que sea, pero ya estamos con esa situación de contaminación al extremo, de cambio climático, de abruptos cambios climáticos. Que aparte también Neptuno tiene otro componente conceptual que tiene que ver con el agua, ¿no? Y este pasaje también, hay unas cuentas muy interesantes que hacen semanalmente como una recopilación de las situaciones climáticas a nivel global. Entonces, esto que pasó en Bahía Blanca, que está pasando acá en el norte, que pasó, no sé, en Tucumán y en otras ciudades en Argentina, está pasando en Ecuador, en Panamá, en diferentes ciudades de Sudamérica, en África, en Asia, ¿no? O sea, como hay situaciones muy potentes que vienen relacionadas con el agua. ¿No? Entonces también ahí algo está planteando esta salida del planeta Neptuno en Aries. O sea, no solo el Papa, no solo las cuestiones de espiritualidad, no solamente vamos a una cuestión de guerra santa, que le digo yo, con una imagen que me parece como muy adecuada. No sé, bueno, para los que escuchan, si habrán visto alguna vez Los Caballeros del Zodíaco. Bueno, la guerra santa que se viene con Neptuno en Aries son los Caballeros del Zodíaco. Ay, bueno, ahí está representado. Bueno, ahí está representado, me gusta porque estamos haciendo el linkeo con todo. A ver, todos ahora los Caballeros del Zodíaco como lo más retro que se me porque tiene que ver con esto, con explicarla con metáforas, con imágenes, ¿no? Porque no quedar como en tal cual. No sé, hablándome de tecnicismo. Tal cual. Que si no sabes o no estudias astrología, no. Eso nos delata la edad, te quiero decir, ¿no? Te perdés. Así que para los chicos, las chicas que no saben, es algo muy retro a buscarlo. Bueno, nos pasamos 2 minutitos de las 11 de la mañana, la verdad que re interesante poder puede ser el Papa Negro. Puede ser el Papa Negro. Bueno, muy interesante lo que viene a contarnos en su columna de astronauta, de wokismo pop. Hacemos y hace periodismo astrológico con el objetivo de encontrar otras miradas, otras perspectivas, darle esas reflexiones a lo que está aconteciendo hoy en el mundo, no solamente en Salta. Así que gracias, Matías Geslin. Gracias.